Una sesión con personajes, la sección de Beatriz Esteban en literatura juvenil para escritores, en la que analizamos la psicología de diferentes personajes de ficción. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de una sesión con personajes en la que vamos a analizar y estudiar el caso de Kath Breaker. Kath Breaker es un personaje que me habéis pedido mucho, de hecho, que siento que el público ha recibido con mucho amor y eso es una de las cosas que más me fascina. Entonces, como siempre, antes de hablaros de la historia de Kath, voy a hacer un poco preámbulo, un poco contaros más acerca de este personaje. Y voy a hacer el disclaimer de que es posible que haya algunos pequeños spoilers. De nuevo, intentaré que no los haya o intentaré un poco caminar alrededor de los spoilers para dar a entender cosas que los lectores lo puedan conectar, pero que al mismo tiempo, si no te has leído la historia de Seis de Cuervos, que se me ha olvidado obviamente decir que Kath Breaker es uno de los protagonistas de la biología de Seis de Cuervos de Leigh Bardugo. Entonces, si no lo has leído, no te preocupes porque aquí voy a hablar más del personaje en sí, no de las cosas que ocurren en los libros, aunque obviamente habrá ciertos pequeños spoilers que sí que de los que sí que hablaré porque creo que son importantes para entender la psicología que hay detrás de este personaje. Y bueno, para empezar, yo creo que diría que si de verdad tuviera que ser la terapeuta de Kath Breaker, necesitaría despejarme un poco la agenda para poder prepararme el caso con profundidad, porque sin duda es una persona, un personaje que ha sufrido mucho. Creo que en ese sentido está muy bien representado y creo que podemos aprender mucho acerca de la humanidad, tanto como lectores como escritores, ¿no? A la hora de construir personajes con este tipo de pasados. Creo que Kath entra dentro del estereotipo que muchas veces vemos de chaval, me sale decir, porque es un chaval, en esto entraremos también, con pasado traumático, frío, que no quiere sentir nada, no quiere demostrar vulnerabilidad y que por alguna razón conquista el corazón de todas las lectoras. Sobre esto también hablaremos más adelante, pero sí que es cierto con que Kath entra dentro de este estereotipo. Cuanto más me estaba releyendo o estaba informándome acerca del personaje para realizar este podcast, me daba cuenta de lo bien construido que está y el respeto que Leigh Bardugo hace también con respecto a trabajar, ¿no?, este tipo de situaciones por las que pasa Kath o la psique, ¿no?, que se construye alrededor de este personaje. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, por esta primera sesión de evaluación en la que el psicólogo aparece y te pide un poco, ¿no?, que le cuentes tu vida o qué es lo que te trae aquí. Y yo creo que Kath ahora mismo lo que le trae es esa persona, es un poco lo que decía, ese lado tan oscuro que tiene el personaje, esa frialdad y esa reticencia para mostrarse vulnerable o para mostrarse humano, para mostrar su humanidad. Entonces, si no has leído Seis de Cuervos, te contaría que Kath Breaker es el líder de la banda de los Seis de Cuervos, que es una banda que vive en los barrios más bajos de Ketterdam, que sería como la zona más, me sale decir más chunga, es que de verdad me sale un poco hablar como no muy rigurosamente, aquí se escapa de mi campo, pero bueno, son barrios difíciles donde se ven historias difíciles y en medio de todo esto, pues el primer tomo, la primera parte de esta biología de Seis de Cuervos gira en torno al típico heist, ¿no? No me sale nunca esta palabra en español porque es un género como muy definido y que se conoce en Estados Unidos y creo que la traducción sería atraco, pero realmente nosotras no decimos que tenemos novelas tipo atraco, pero me viene a la cabeza Ocean's Eleven, La Casa de Papel incluso, son todas esas historias en las que un grupo de personajes con diferentes habilidades se juntan con un propósito de atracar algo, de conseguir algo. Entonces, en Seis de Cuervos, Kath es el líder de esta banda de personajes diversos con diferentes habilidades que tienen el objetivo, pues, de conseguir algo. Lo voy a dejar ahí porque no vamos a entrar, como decía, en la trama de Seis de Cuervos, sino en el personaje de Kath. Antes comentaba que al final Kath es un chaval. Y esto es muy interesante porque aunque conforme vas leyendo la historia y conforme ves lo que hace y ves nada más empezar, ¿no?, que estás hablando del líder de una banda muy reconocida en Ketterdam,
y no precisamente por sus buenos haceres, sino un poco por el ándate con cuidado con Kath Breaker, pues cualquiera se espera que estemos hablando de un hombre de 35 años con un gran historial delictivo a sus espaldas. Pero Kath tiene 17 años cuando comienza la historia. 17 años. Está todavía en el proceso de convertirse en un hombre realmente. Está en una época en la que en otro mundo, en otro universo y con otras circunstancias, sus mayores problemas no deberían de ser llevarse algo para la boca, sino enamorarse, conocerse, descubrir el mundo, aprender del mundo, cometer errores. Es esa edad para cometer errores, para explorar quién quieres ser, a dónde quieres dirigirte, no para tener que enfrentarte a los fantasmas de tu pasado, ni para tener miedo de mostrar amor, ni para pensar que el mundo es un lugar tan oscuro, ni para todo lo que arrastra Kath a sus espaldas. Y digo que arrastra todo esto porque la primera vez que nos presentan a Kath no es, de hecho, desde su punto de vista o desde sus ojos, sino que es a través de los ojos de otro personaje, que en este caso es Ineg. Siempre siento que la pronuncio fatal, pero bueno, perdonadme si alguien sabe pronunciarlo mejor. Pero ya en ese primer capítulo en el que se nos narra quién es Kath a través de los ojos de otra persona, de Ineg, pues vemos que es alguien muy impredecible, que no sabes qué esperar de él, que es como una bomba, pero al mismo tiempo es muy metódico, es muy frío, es muy... se centra mucho en conseguir, en lograr y sobre todo en hacer lo que haga falta para sobrevivir. Tiene como muy arraigado ese modo supervivencia de ver la vida. Esto es algo que yo de hecho hablo muchas veces con los pacientes. Cuando has pasado por una historia de trauma continuado a lo largo de tu vida y sobre todo a lo largo de tu infancia, o un estado de estrés continuado durante mucho tiempo, tu cuerpo está en modo supervivencia. Estás alerta, estás siempre pendiente de todo y de todos. Estás siempre con la cabeza que va a 1000 y que no se calla, no frena, no pausa, no te deja descansar. Y de alguna forma este es tu cuerpo diciéndote no podemos bajar la guardia porque en cuanto bajemos la guardia es peligroso, nos morimos, nos pasa algo, va a pasar algo horrible si descansas, si paras, si frenas. Y que haces esto llevado al extremo y en unas situaciones horribles, porque esto es lo que hacemos los escritores con nuestros personajes en la fantasía. Pero bueno, desde el principio vemos que los demás también lo perciben como este ser calculador, frío, metódico, que por tanto les va a llevar a conseguir, cueste lo que necesitan, sin que se mezclen los sentimientos de por medio. Pero es interesante porque Kath no se ve tampoco como los demás. Kath siento que es una persona que tiene un mundo interno muy rico, pero al mismo tiempo no quiere verlo. Es como que lo entierra bajo 1000 capas y no es capaz de mirarse hacia adentro. Creo que de hecho el ansia que tiene siempre por la venganza, por conseguir sus objetivos, por conseguir lograr esto, por conseguir sacar a esta personaje de aquí, por conseguir salvar a no sé quién, nunca va a ser porque quiere, porque lo desea, porque quiere a alguien, o al menos no se lo va a admitir a sí mismo. El estar siempre ocupado en conseguir otras cosas, en sobrevivir, en incluso cuando está pendiente del resto de la banda, una parte de mí piensa que quizás también lo hace como una forma de protegerse, de mirarse adentro y de pararse a preguntarse qué es lo que le está pasando o pararse a procesar el dolor de todo lo que vivió, que ahora es de esto también hablaremos ahora más adelante, ¿no? Entonces, uno de los primeros dilemas que se nos presentan de Kath ocurre en el primer libro, y es que mucho del arco que él tiene que pasar en 6 de Cuervos tiene que ver con que él se da cuenta de que siente una atracción hacia Ineg. Aquí es donde digo que había un poco de spoilers, pero yo creo que esto es como decir, iba a decir Cornelia y Caleb de las Witch, pero no es tan común. Pero esto es como decir, yo que sé, que Harry Potter y Lily pues también tienen una relación amorosa, o que Ron y Hermione tienen... O sea, creo que es conocido, no al nivel de Harry Potter, que es la primera pareja que me ha venido a la cabeza, pero vamos, este es el spoiler, creo. Y algo pequeñito acerca del pasado de Kath es todo lo que os vais a encontrar. Entonces perdonad si alguien siente que le he chafado diciéndole el interés romántico de Kath. Pero como decía, volviendo, que me he ido un poco por las ramas, parte de la trama de la trama de personaje de Kath en el primer libro es darse cuenta de que siente algo hacia su amiga. Y él no lo considerará amiga, por supuesto, porque estábamos hablando de que el tema de reconocer las emociones y tener sentimientos y ser humano no lo lleva muy bien nuestro amigo. Ahora veremos por qué, ¿no?
pero se da cuenta de que sí que siente una atracción, un cariño, un deseo, y no quiere admitirlo ni quiere sentirlo. De nuevo, esto ocurre mucho cuando las personas han asociado querer con me muestro vulnerable y me pueden hacer daño. Modo supervivencia a tope. Para evitar que me dañen, no quiero sentir esto. Para evitar querer es peligroso, porque en mi pasado hubo algo que me hizo creer que de verdad querer era peligroso, y el cuerpo lo vive como algo peligroso. Entonces, transitar estos sentimientos que afloran en él es complicado. Y de hecho diría que decir que es complicado es un eufemismo, por lo que hablaba de que para él este esquema emocional de que querer es algo complicado no le viene de la nada, sino que tiene sentido con su historia vital. Por eso adelantaba que tiene tela el pobre Kaz. Yo aquí sé que hay mucha gente muy fan y muy adorando este personaje. También hablaremos de este tema, siempre lo estoy adelantando, pero lo pasó, tuvo una vida muy dura, y eso explica por qué ahora construyó su personalidad y su forma de sobrevivir fue esta. Y es que a lo largo del libro aprendemos más adelante que Kaz llegó a Ketterdam junto con su hermano porque para intentar vivir una vida mejor, ¿no? Al fallecer su padre, pues con todos los ahorros de la granja que tenían, los dos hermanos, siendo muy pequeños los dos, se fueron a buscar una nueva vida. Y bueno, a partir de ahora va a haber spoilers. Espero no pasarme de más de 3 minutos hablando de este tema, entonces podéis intentar adelantar unos 3 minutos el podcast, y si veo que a los 3 minutos sigo hablando del spoiler, te avisaré. Pero aquí voy a hablar un poco del pasado de Kaz, ¿vale? Pequeños spoilers, como digo, creo que no afectan a la trama en general de Seis de Cuervos, pero si quieres saltártelo, 3 minutos a partir de ahora. Entonces, como decía, llega con su hermano a Ketterdam y ahí son estafados por P.K. Rollins, que es el antagonista de Seis de Cuervos. Al ser estafados, pues pierden todo lo que tenían y se ven envueltos en la pobreza, ¿no? Y en tener que sobrevivir para, buscarse sacarse las castañas del fuego un poco para sobrevivir, ¿no? Pero esto ya de por sí es bastante traumático, ¿no? La sensación de haber perdido a tu padre, la sensación de haber sido estafado, de haberlo perdido todo, de solo tener a tu hermano y de tener que transitar esta situación de hambre, de pobreza, de estar en los lugares más oscuros en los que podrías estar a una edad muy temprana, en la que tu mayor preocupación tendría que ser, pues eso, disfrutar y conocer el mundo, y no el lado oscuro del mundo. Pero esto no es lo único que le atormenta, sino que su hermano acaba falleciendo y él tiene el recuerdo, ahora mismo no recuerdo exactamente cómo ocurre esto, pero él tiene el recuerdo de despertar en una fosa marítima, creo que era en los canales, en el agua, junto con el cuerpo muerto de su hermano, literalmente junto. Con lo cual, en ese momento, él siendo alguien muy pequeño y habiendo perdido de esa forma tan traumática a su hermano, esto le genera una huella traumática, ¿no? Al final le genera un trastorno de estrés postraumático también, que si este es un tema que te interesa, el primer episodio que hice de una sesión con personajes con Wanda, hablando de Wanda Maximoff, pues hablo más en concreto del trauma, ¿no? Pero a él lo que le genera también es un rechazo, no solo un rechazo, quiero decir, sufre bastantes síntomas del trastorno de estrés postraumático, pero uno de ellos es que en el momento en que este recuerdo se quedó tan impregnado en su memoria, lo que también provocó es que ese contacto del cuerpo de su hermano le produjera un rechazo y un horror tan grande que de alguna forma su cerebro no fue capaz de procesarlo. Como no fue capaz de procesarlo, ahora cada vez que algo tiene una experiencia que se asimila mínimamente a esto tan traumático que le ocurrió, ese recuerdo se ha quedado enquistado, no es capaz de salir, no es capaz de colocarse en su historia, con lo cual volverá a resurgir y volverá a hacerle daño. Y es por esto que Kaz, pues a lo largo del libro vas viendo que tiene de verdad miedo a que le toquen y que de hecho utiliza guantes muchas veces para no tener contacto humano, lo cual también le va a suponer muchos problemas, porque en general los seres somos seres sociales y necesitamos a otras personas, y Kaz, por miedo a sufrir otra pérdida, pues se ha desligado totalmente de esas otras personas. Más o menos por aquí acabo el spoiler, por si alguien ha llegado a este punto. Pero claro, el alejarse de otras personas tampoco es muy beneficioso para la salud mental, porque somos seres que necesitamos a otras personas.
Entonces, como decía, todo esto fue lo que fue construyendo que Kaz fuera alguien frío, que fuera alguien que solo estaba centrado en sobrevivir porque en ese momento no pudo conseguirlo, y sobre todo en vengarse de quienes más daño le hicieron a él y a su hermano, como una forma también de intentar... Yo lo veo muchas veces, yo que he construido también personajes cegados por la venganza. De hecho, si esto es algo que os interesa, el personaje que me viene a la cabeza es el protagonista de mi próxima novela. Pero bueno, esa es otra historia. Cuando a mí me interesaba, de hecho, hablar de este tema, porque cuando vemos al típico personaje cegado con la venganza, lo que no estamos viendo muchas veces es que la venganza se está utilizando como una forma de evitar mirarse adentro o de evitar procesar el dolor. Entonces, como yo este dolor es tan grande y tan insoportable que no soy capaz de tolerarlo, voy a centrar mi atención, mis recursos, mis fuerzas, mi mente en otra cosa para no pensar esto. Y claro, eso de no pensar y evitar pensar algo no nos va a funcionar. Spoiler, es en el momento que te diga que no pienses en un oso blanco, vas a estar pensando en un oso blanco. Entonces, suprimir pensamientos, no nuestra mejor estrategia de regulación emocional, gente. Pero claro, es la estrategia que en ese momento es lo único que nos funciona o es lo único que nos permite sobrevivir. Con lo cual, esto es algo que Kaz lleva arrastrando desde hace mucho tiempo, funciona así desde hace mucho tiempo, lo vemos también a través de los ojos de los demás cuando describen al líder de su banda, pero sí que es cierto que a lo largo de la novela también vamos viendo trocitos de esperanza o de humanidad en Kaz. Es parte de esa trama del personaje y de ese arco de personaje, ¿no? El creer que un cambio es posible. Él no quiere que lo sepa nadie, que a veces tiene esa humanidad, ese cariño, esos impulsos que ha intentado suprimir durante tanto tiempo, pero nosotros los lectores lo vemos. Y de hecho es bastante curioso como cuando más adelante ocurre algo en el que tiene que salvar, entre comillas, para no hacer muchos spoilers, a Inés o hacer algo por ella. Siempre tapa ese voy a hacerlo, sí, pero no lo voy a hacer porque la quiera ella. Lo voy a hacer, bueno, por su habilidad, porque la necesito en mi banda, o por venganza a la persona que le está haciendo daño, o sea, por vengarme, no porque la persona que le está haciendo daño es la misma persona de la que quería vengarme, mira por dónde. Nunca va a admitir que lo hace porque siente cierto aprecio hacia Inés, ni lo va a decir del resto de la banda, de nuevo porque no quiere que nadie sepa que tiene esa humanidad dentro. Entonces, a mí esto es lo que me parecía interesante porque hago también este episodio porque mucha gente me pidió el personaje de Kaz. Y a mí eso me hizo reflexionar acerca de qué es lo que nos mueve muchas veces a estar, me sale routine, pero es como animando o estar siempre del lado del personaje más oscuro o del personaje que más está sufriendo o del personaje más frío. Y bueno, cuando no hablamos de personajes y hablamos de personas en el mundo real, amiga, date cuenta, esto es otro tema de lo que podríamos hablar, pero bueno, es como que hay cierta atracción hacia las personas así, cerradas, frías, meticulosas, y yo creo que sobre todo en la ficción realmente lo que nos atrae no es eso, porque yo creo que si nos encontramos a una persona así en el mundo real, habría una atracción. Primero, hay ciertas personas que sí que se sienten atraídas hacia este tipo de personalidad, pero no es hacia este tipo de personalidad. No te gusta que la otra persona sea fría, sea meticulosa, no te diga nunca que te quiere. Te gusta pensar que tú vas a ser la persona que le vaya a cambiar, que le vaya a salvar, o que vas a ver esos pequeños trocitos de humanidad en él. Y en el caso de los personajes pasa lo mismo. No es que te guste el personaje por quién es, sino porque esperas que a lo largo de la historia vayas viendo quién es, se vaya desmontando un poco la máscara, vayas descubriendo esto. Tenemos como sensación de logro si vamos quitando las capas de los personajes que están más encerrados en sí. Aquí es cuando es peligroso en la vida real, por eso he hilado un poco con ese ejemplo, porque no podemos convertir a nadie en nuestro proyecto. Una relación no puede estar sustentada en haré que cambie o conseguiré que yo sea la excepción, porque tampoco mereces eso. Y no voy a entrar ahí porque es otro tema. Pero hay una cosa con respecto a esto que me gusta mucho que hace Leigh Bardugo y que creo que como escritoras también podemos
plantear, a mí al menos me inspira mucho porque son temas que yo también construyo mucho, o sea, toco mucho en las historias o que me gusta hacer en mis historias, que es plantear preguntas aunque no des respuestas. Esto es algo que me pasó muy claramente en Las Voces del Lago también, de que yo iba buscando una resolución, una respuesta a un dilema mío que tenía y que tiene la protagonista también, y no la hubo. Es como planteé la semilla de las preguntas para mí ordenarme también qué estaba pasándome, pero no encontré esas respuestas y creo que Leigh Bardugo hace lo mismo. Porque vemos la historia de Kaz, que yo solo he dado pinceladas, pero es una historia de traumas, es una historia muy dura, es una historia que con 17 años nadie debería haber vivido las cosas que él ha vivido. Y no solo es la historia de Kaz, es Kaz y Inez. Esto es lo que pasa cuando leéis claro, yo leo el nombre y no lo digo en voz alta, entonces en mi cabeza no me trabo. Pero bueno, la historia de estos dos personajes que además se hilan, ¿no? Los dos empiezan a tener sentimientos mutuos, pero los dos también están arrastrando fantasmas durísimos. Inés también es una chica joven con un pasado muy traumático y muy duro, tampoco entraré en detalles, que de alguna forma ella también se da cuenta de lo que está pasando y le pide a Kaz que le elija, que de verdad se quite todas estas capas, un poco lo que decía de que a veces nos ponemos en el rol de salvadora de estas personas con pasados duros y traumáticos. Pero claro, como lectores, tú vas leyendo esta historia y lo que te atrae, lo que buscas es efectivamente el momento de salvación, el momento de redención, el momento de humanidad, el momento en el que Kaz se abra y el momento en el que Inez vaya a sus brazos y el momento en el que construya una familia feliz y tengan tropecientos hijos. Y algo que me gusta que hace Leigh Bardugo es que iba a decirlo, pero no sé si esto lo consideráis spoilers. Si no te has leído la novela y quizás no quieres ver un poco hacia dónde tenderá esta relación, pues puedes saltarte también este fragmento final. Me voy a dar 4 minutos, por si acaso, ¿vale? Pero si no, ve escuchando un poco porque voy a ir alrededor. Pero algo que me gusta que hace Leigh Bardugo en esta historia es que realmente el final es un poco abierto en cuanto a estos dos personajes. Otros están súper bien encaminados, sabes lo que ocurre, sabes dónde termina y dónde empieza y termina su historia. Pero con ellos siento que hace un final muy abierto y que en algún momento el lector estaba esperando otra cosa, estaba esperando ese final feliz, estaba esperando que acabaran juntos, que acabaran felizmente, pues lo que decía, ¿no? Pareja final feliz que ya no tiene ningún traumita. Pero, claro, creo que la autora lo que hace es preguntarnos, ¿realmente eso sería posible? Sabiendo lo que han pasado, sabiendo lo que han sufrido, sabiendo la psique que han construido, las defensas que se han puesto, ¿de verdad es posible un final feliz? Ya, y así. Digo ya porque soy de esas personas que aceptar también implica que algo sea así ahora no significa que vaya a ser así siempre. Y con asuntos de salud mental es algo muy importante recordarse que ahora te sea difícil no significa que vaya a ser difícil siempre. Pero en las historias tendemos a, bueno, como puedo hacer flash forward y puedo hacer un salto al futuro o puedo yo manejar mis personajes y sé que los lectores van a estar buscando ese final feliz, puedo dárselos. Pero me parece que lo que hace aquí Leigh Bardugo es muy inteligente porque no nos da esa respuesta. Es un sentimiento un poco agridulce porque sí que vemos el cambio en Kaz, vemos el bien en Kaz. Vemos que justo además la última escena que tiene con Inés y demás, ves algo de esperanza, ves una dirección hacia la que puede ir, ves que ya supera un poco alguno de los miedos que tenía, alguno de los más de los que tenía más arraigados con respecto a su trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, como puede ser el hecho de tener miedo de tocar a otras personas. Pero no hay nunca ves una resolución, nunca ves eso idílico que esperamos y que creo que es lo que de hecho engancha a muchos lectores a seguir buscando esos, quizás en estas escenas cuando veamos que se quita la máscara o quizás con esta veamos esa humanidad. Pero claro, a mí me parece coherente que no veamos tan rápido esa humanidad, que esa humanidad se esconde porque ha sido la única manera de que Kaz ha tenido que sobrevivir y que va a tener que pasar mucho tiempo
reprogramando su cerebro para darse cuenta de que está en un lugar seguro, de que ya no está en la guerra, de que ya no está en modo supervivencia, como nos pasa a las personas también, para que de verdad pueda empezar a abrirse y para que de verdad pueda empezar a ir en la dirección que él quiere y pueda incluso admitirse que eso es lo que quiere, porque recordemos que él mismo se negaba todo el tiempo lo que estaba sintiendo. Tenía tan poca conciencia emocional porque sentir era peligroso, porque sentir era... Cuando abres la puerta a una emoción, él corría el riesgo de que apareciera el dolor que ha estado sepultando durante años también. Y eso es peligroso para él. Eso es muy duro para él. Con lo cual, me gusta que en la novela también veamos eso, que no es fácil, pero que hay esperanza, que hay cosas que sí que se han producido el cambio, que no vas a tener el final feliz de cuento, pero eso no significa, o sea, me parece que hace algo mejor, que es que da el final realista y humano que se espera en un personaje así. Y que creo que si yo fuera la terapeuta de Kat, pues también eso lo consideraría mucho progreso, no esperaría un final feliz en... no sé cuánto tiempo transcurre en la biología, pero no mucho. Sigue siendo un chaval de 17 años que lo ha pasado muy, muy mal y que ha tenido una vida muy dura y que además sigue siendo unas experiencias muy duras y más traumas sobre más traumas que tendrán que procesar y que tendrán que darse ese espacio para poder sostenerse el uno al otro y cada uno sanar para poder estar juntos. Eso también me parece importante. Estar juntos y sanar juntos, pero sanar cada uno también sus propias heridas, no salvar al otro, que es una de las cosas que podíamos cometer el riesgo cuando nos encontrábamos con personas como Kat. Y bueno, esto creo que es todo lo que quería comentar acerca de Kat Baker. Muchas gracias a todas las personas que recomendasteis a este personaje para que hablara de él en esta sección del podcast. Espero que hayáis disfrutado del episodio y si os ha surgido alguna duda o hay algo más en los que os gustaría que profundizara, pues ya sabéis que podéis encontrarme en redes sociales tanto como @BeatrizEsteban_, que es el perfil de escritora, como en Beatriz Esteban Psico, que es el Instagram de psicóloga. Porque como aquí tengo un poco de los dos, pues yo aprovecho y lo suelto. Y sí, he vuelto a cambiar el @, del perfil de psicología, pero creo que así era más fácil encontrarme. Y bueno, también me podéis escribir al correo de bea@literaturajuvenilparaescritores.com. Y nos vemos, dicho esto, si necesitáis cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Y nos vemos en el próximo episodio, en la próxima sesión, con alguno de estos personajes. Adiós.